Política nacional se cruza con la política de la región en medio de la conmoción por la muerte, además, no solamente de un político, Santiago, sino de un colega periodista. De un colega periodista que estuvo en el país, que confió en el Perú para poder albergar a él, a su familia, buscar una defensa, buscar asilo, una protección, ¿no? Que es el asilo político. Se decía perseguido por los gobiernos a los que investigó. Pero justo Rolando comentaba esta situación. En segundos les muestro cuál ha sido la reacción del gobierno de Dina Boluarte ante este crimen. Pero te comentaba la reacción del amigo, Juan Carlos Calderón, amigo periodista, 40 años de experiencia hombro a hombro con Villavicencio, antes de que Villavicencio entre a la política, y reafirmaba lo que dice la esposa, que él tenía que tener una camioneta blindada para trasladarlo después del mitin, que la salida no podía ser por la puerta principal, que tenía que ser por una puerta trasera. Y eso ya genera sospechas de esto como un acto planificado. Te digo, desde Ecuador, que hoy debería celebrar el Día Nacional, celebran, o más bien no celebran nada, sino decretan 3 días de luto. El gobierno califica esto de un crimen político y tiene que decir, el Estado está firme. No vamos a retroceder como país. Es decir, todo el país se siente afectado ante un crimen como este, que genera miedo, que genera terror. Hay una situación política muy compleja. Creo que en el país no tenemos un hecho de esa trascendencia. En el Perú, digo, salvo lo que mencionaste, la comparación de las autoridades de comunidades nativas asesinadas también presumiblemente por el crimen organizado. Pero vamos a escuchar esta declaración del amigo del candidato presidencial asesinado anoche, Fernando Villavicencio, que en entrevista con Latina explica como un dato que te hace pensar. Aquí hubo planificación, premeditación. Vamos a escuchar lo que dijo el amigo de este político. Pero esta situación ha sido un crimen atroz, terrible. Es una pérdida personal para mí. Evidentemente hemos sido compañeros casi 40 años. Evidentemente aquí ya se han tejido algunas ideas, precisamente el hecho de que a Fernando Villavicencio siempre su guardia de seguridad le llevaba en un carro blindado y justo esta tarde no apareció el carro blindado coincidentemente, y le subieron una camioneta que no tenía la protección ni el círculo de seguridad o anillo de seguridad que se suele tener. Es una situación sospechosa, ¿no? A ver, todos los que hemos cubierto campañas presidenciales, sucede en toda América Latina, sucede en el mundo en realidad. Siempre que se cubren campañas, especialmente en aquellos candidatos políticos que están arriba en las encuestas, en aquellos candidatos que por alguna razón tienen alguna amenaza a su alrededor o cuando ya están en segunda vuelta, automáticamente entra la Policía Nacional a intervenir en sus mítines, en sus procesos. Ya no es solamente la logística del candidato, ya entra seguridad del Estado, ya hay puertas por las que salen, ya la cobertura hace que busquen que no hayan puertas muy chiquitas, que la prensa se acomode de otra manera, porque sí necesitas ya un tipo de entrenamiento muy particular para acompañar una campaña presidencial. Necesitas una estrategia de seguridad que te garantice lo que están buscando estas personas, poder presentarse a las elecciones que van a realizarse en poco más de 10 días. O sea, estamos hablando de un hecho muy próximo a una contienda electoral, muy próximo a un momento político que se planteaba como, si quieres, un punto de escape de la crisis política que vive Ecuador. Recordemos que hace poco el presidente decidió disolver la asamblea, recortar su mandato. Estaba Ecuador en un proceso electoral, en ese contexto se da el crimen. Y la verdad, Lore, es que la sospecha que anoche, horas nada más después de este asesinato, el amigo te dice, oye, no estaba, justo hoy no estaba con el carro blindado. Justo hoy lo subieron a una camioneta y justo hoy la seguridad no estuvo ordenada. Y justo hoy detienen a una de las personas que se sabe disparó, sabían que estaba herida, no la llevan a un hospital, la llevan a una dependencia de la Fiscalía y, oh sorpresa, coincidencia, se les muere. Te decía, desde el gobierno de Guillermo Lasso, esto se ve como un ataque al país, como un crimen político. Ha sido fuerte la declaración de Guillermo Lasso luego de un consejo de seguridad que tuvo anoche. Se ha decretado nuevamente el estado de excepción
en Ecuador. Muchos culpan al presidente actual, al presidente Lasso, de no haber controlado esto del crimen organizado, pero ya te digo, el gobierno ha tenido que salir a decir: el Estado está firme, no nos estamos desmoronando. Cuando un gobierno tiene que explicar en esos términos la situación del país, es porque ha sido un golpe muy duro a la institucionalidad política y a la democracia. O sea, matar a un candidato era algo que no se veía hace mucho. Ocurrió en Colombia, en la época más dura del narcotráfico y su infiltración en la política. Mencionaste el caso de Ingrid Betancourt también como una situación fatídica, con una candidata secuestrada a pocos días de las elecciones. Este caso, este tipo de violencia política ya se consideraba superada en la región latinoamericana y estamos viendo que no. Y te decía, Lore, ha reaccionado la Cancillería. Por norma, digamos, es el Ministerio de Relaciones Exteriores el que expresa el sentir del gobierno peruano, y vamos a ver precisamente lo que dijo el gobierno peruano. Textualmente esto: condenamos enérgicamente. Ecuador es un país con muchos lazos en el Perú. Este año celebramos 25 años de los acuerdos de paz entre Perú y Ecuador, y por eso la expresión ha sido esta: el gobierno del Perú condena enérgicamente el asesinato del candidato Fernando Villavicencio. Desde la Cancillería, representando al gobierno peruano, expresamos nuestro más firme rechazo a todo acto de intimidación que afecte el desarrollo de la democracia. Así ha sido la expresión del Perú sobre este tema, y la situación es clara. Como país fronterizo y país hermano, como socio comercial, pero también como, si quieres, un país limítrofe, el Perú está obligado a mostrar no solo condolencias, sino también a colaborar, a hacer votos para que se normalice la situación política en Ecuador. Nosotros vemos esto como un espejo de lo que puede pasar si no controlamos al crimen organizado. Obviamente Ecuador está en una posición estratégica, es un país que tiene una costa que le ha permitido ganar terreno al narcotráfico y a los grupos armados. En el Perú no podemos permitir que eso ocurra, y quizá podemos hacer un llamado de ojo con esa frontera, Lore. Ojo con esa frontera, porque ya hemos visto cómo por esa frontera se dio una inmigración desordenada, desorganizada, caótica, sin filtros, que ha terminado afectando la seguridad ciudadana en el país. Pero yo te digo, lo que ocurre en Ecuador puede tener un impacto en la frontera norte en el Perú. Si uno va y mira los índices de violencia en los balnearios del norte, que muchas veces funcionan como refugio para los delincuentes que están perseguidos, que huyen de la justicia de Ecuador o de Colombia o de Venezuela, esa frontera se tiene que reforzar la seguridad del país. Se tiene que reforzar urgente, porque recordemos que el acceso a la frontera, el acceso a Ecuador, nosotros de repente tenemos solo la idea de que se hace por Tumbes, pero en realidad por Piura también hay un acceso a Ecuador, por donde en realidad el tráfico de combustible más importante que se hace de Ecuador a Perú se da por Piura, no se da por Tumbes, como uno podría pensarlo, por las características de la geografía en el territorio. Pero es muy importante lo que ha pasado con este candidato, y nos tiene que hacer mirar lo que puede suceder en el Perú, como tú bien dices, si no controlamos esta situación. Porque además, como los indica el presidente Lasso, es un crimen político, porque han intervenido muchísimos actores. Nadie tiene tanta mala suerte el mismo día, a la misma hora, en el mismo canal. Justamente, ¿qué es lo que dice la esposa de Fernando Villavicencio? ¿Te parece si volvemos a escuchar esa declaración? Sí, porque es importante este dato que da acerca de la seguridad. Además, te deja entrever que no solo podrían haber actuado sicarios, sino también podría haber una infiltración, un nivel de coordinación con los responsables de la seguridad del candidato asesinado. Aquí falló el equipo de seguridad de Fernando. Fallaron, el jefe de logística, el jefe de seguridad falló. Fernando tenía que haber salido por el parqueadero de atrás, como lo hizo el general Carrillo con escolta de policías. A Fernando tenían que haberle sacado con un carro blindado y no dejarle salir por la Gaspar de Villarroel para que se suba en una triste camioneta. Esa camioneta no era blindada y le mataron.
Durísimo el audio, ¿no? Porque ni siquiera tienes tiempo de llorar todavía, de sentarte a vivir la pena de haber perdido a tu esposo, a tu compañero de vida, porque es necesario levantar la voz, es necesario decir todas estas cosas que no son coincidencias, que no son accidentes, que no son la inoperancia. Ahí parece dejarse entrever que hubo premeditación, que hubo planificación, que alguien o muchos lo centraron para que ese día específico lo mate. Tremendo. Y lo que dice la esposa es también crítica directa al dispositivo de seguridad que tenía el candidato. A él lo tenían que sacar por otra puerta, dice la esposa, por la puerta donde salió ayer un general, por donde salió ayer un uniformado, una autoridad militar. Por allí tendría que haber sido evacuado de ese mitin el candidato presidencial. Ahora, Lore, el país está en shock. Este es un momento donde ni siquiera, digamos, las diligencias policiales, fiscales, judiciales están ocupando el interés de la ciudadanía. La ciudadanía quiere entender qué fue lo que ocurrió. En Ecuador, te digo, la conmoción es alta porque un momento que se veía como una nueva consulta ciudadana para elegir a las autoridades, para reiniciar la política ecuatoriana, pasa a ser un momento de luto nacional, un momento de conmoción, de dolor, que todavía, me parece, no empieza el tema de responsabilidades, no se ve claramente cuál puede ser la salida. Tienes esto de que el detenido termina muriendo, ¿no? Entonces, es confuso el panorama, pero son las primeras horas, es el primer día. Todavía hay mucho, si quieres, shock, tumulto por el crimen en sí. Y la clase política dará la talla, porque recordemos que uno de los grandes enemigos políticos, en realidad no es, los políticos lo entienden como enemigos, en realidad los periodistas simplemente decimos que estamos haciendo nuestro trabajo, estamos investigando al poder, era Rafael Correa. Rafael Correa, que fue varias veces involucrado en las denuncias de Fernando Villavicencio cuando se dedicaba al periodismo de investigación, que anunciaba nuevas investigaciones que tenía respecto al gobierno o al exgobierno de Rafael Correa y sus allegados. Incluso hay un video muy duro de Rafael Correa. Entonces, hoy en día, a partir de esta muerte, la clase política se va a unir, se va a aglutinar o van a seguirse dividiendo, van a seguir echándose la culpa, van a seguir diciendo yo no fui, tú sí. Alguien va a buscar capitalizar ese dolor, porque recordemos que Ecuador está viviendo un contexto sin Congreso, en una democracia absolutamente endeble, donde los políticos no se entienden, no conversan, donde creen que apretar el botón de reset como computadora funciona. Y llega un momento donde la delincuencia te gana. Y justamente hay un tuit de la esposa de Villavicencio que es importante compartir, porque ella justamente habla de todos estos elementos que confluyen de los enemigos que tenía en todo caso su esposo. Verónica Zaraúz dice, a mi esposo lo asesinaron porque fue el único que se enfrentó a las mafias políticas y a los narcotraficantes de este país. Lore, cuando hablabas de la clase política que ya no se entiende, que ya no acuerda, que apriete el botón de reset, me sonaba Perú. Pero claro, y es que ese es el riesgo, es que ese es el riesgo. No es cuestión de agarrar y decir, no vamos todos, muerte cruzada, la ley lo permite. Tenemos que pensar un poquito más allá. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué país estamos construyendo? Porque mientras unos andan desorganizados, la delincuencia está articulada, trabajando de manera coordinada, con diferentes rubros de negocio altamente rentables, asesinando personas incómodas. Claro. Y se sienten con la impunidad absoluta ahora de matar a un candidato presidencial. Ese es el tema, que las dinámicas, si quieres, en una sociedad como la peruana o la ecuatoriana, eran los grupos organizados en su mundo, los grupos criminales, quiero decir, en su mundo, las bandas delincuenciales, ajustes de cuentas entre ellos, golpeando, digamos, por el robo. Pero cuando ese mundo del crimen organizado se mezcla con el mundo de la política, allí ya tienes una situación que no se puede sostener, de un país camino a ser inviable. Cuando el único medio de la gente para organizarse, que es la política, elegir autoridades, se ve interrumpido por el crimen organizado, por un asesinato de tan alto funcionario o de tan alto nombre que iba a el cargo más importante en el país,
hay un desarreglo que me imagino tardará años en recomponerse. Y lo hemos dicho muchas veces. Acá cuando lo hablamos en el Perú y hablamos de las bandas organizadas y que de pronto, uy, soltaron a fulano, uy, no lo capturaron, uy, ¿qué pasó? Lo más fácil es decir, hay inoperancia, hay burocracia, fueron negligentes, pero también, pensando más allá, sabemos que estas bandas tienen hilos dentro de todas las instituciones. Buscan corromper policía, buscan corromper Ministerio Público, buscan corromper Poder Judicial, buscan corromper políticos en todos los elementos de gobierno local, regional, central, porque necesitan seguir operando. Entonces, lo que está pasando allá, tranquilamente lo podríamos llevar a nuestro país en un escenario complejo, porque están los políticos conversando de cómo realmente combatir eficientemente la delincuencia, con propuestas serias, con propuestas reales. No, complicadísimo el asunto y obviamente tenemos que ver el espejo de la realidad de un país. Tenemos que mirar esa imagen y ver cómo podemos reconducir nuestra política para que no llegue a esos niveles de violencia. Lore, le hicimos la pregunta a las personas que nos siguen por las pantallas de Latina, pero también por la cuenta de YouTube. Estamos transmitiendo en vivo en YouTube y en Facebook. Allí estaba la pregunta con el QR para saber un poco tu opinión sobre este asunto también, para saber un poco qué nos toca como peruanos, cuál es la mirada que tenemos que darle o que podemos darle como peruanos. La delincuencia extranjera pone en riesgo la seguridad del Perú. Ya lo hemos vivido, ya hemos visto cómo las fronteras son coladeras, no se filtra bien, se permite el ingreso de personas con antecedentes y mira, la respuesta es contundente. Prácticamente, así como ayer decíamos, parece empate técnico, hoy prácticamente estamos hablando de que todos están de acuerdo en que la delincuencia extranjera pone en riesgo la seguridad del Perú. Un 97% está de acuerdo, porque sí, la delincuencia extranjera no está controlada. La delincuencia nacional tampoco, por cierto, pero lamentablemente la delincuencia extranjera ha llegado más organizada, con más recursos, con más armamento y está generando una situación que logísticamente por momentos parece sobrepasar a nuestro propio sistema de administración de justicia. Y por eso es que desde el Ministerio de Interior están apurados en crear una nueva categoría policial para sumar uniformados a las calles. La situación es, por supuesto, compleja, pero te decía, veamos los ejemplos, veamos los índices de violencia en Tumbes, en la región Piura, en las zonas fronterizas. Mira el nivel de violencia, de crueldad que se practica ahora desde bandas delictivas, muchas de ellas integradas por extranjeros también. Es evidente que la zona norte es una zona de riesgo ante la ola de crimen organizado en Ecuador, que como estamos comentando ya toca la política. Tremendo ese caso de Fernando Villavicencio, por supuesto, Lore, esto da todavía para muchos días porque el país está en un proceso electoral y vamos a ver cómo se dan estas elecciones, qué autoridades son elegidas, pero qué garantías también hay para que ese gobierno pueda ser viable, ¿no? Ese es el problema, y que no se vuelva a dar otra muerte cruzada y otra elección, porque en medio de la crisis política, en medio de las pugnas de las bandas criminales organizadas en Ecuador, nacionales y extranjeras, tienes además el fenómeno del niño que se les viene encima y que también los tiene en una situación complicada. Un impacto social que tenemos también desde el Perú que ver con preocupación.